por iniciar esta charla del día de hoy, viernes 26 de febrero, que se llama Mi hijo, mi hija adolescente, los retos y las emociones de su edad. Y a mí he de decirles que este cartel me evoca mucho esta sensación que a veces puede estar pasando un adolescente en esta etapa de transición, en esta etapa de cambio, en esta etapa pues tan necesaria para tener un proceso de ir soltando a la niña, al niño que es y empezar una nueva etapa, un nuevo momento en el que los chicos, las chicas, pues empiezan a transitar hacia un nuevo momento de su vida, ¿no? Y yo cuando escucho a los padres, a veces con la angustia de que van a iniciar esta nueva etapa, yo los animo, yo los invito a que la vivan con mucha esperanza, con mucha ilusión y con mucha fuerza también, porque se requiere fuerza, se requiere energía. Y es como esta etapa en donde la crisálida se rompe e inicia un nuevo momento, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Ana María Ramírez López, soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali y esta tarde pues tengo el gusto de presentarles a Carla Martínez y a Liz Alvarado para que ellas nos van a acompañar con esta charla el día de hoy. Y quisiera además también, pues a quienes no conozcan el centro de Coyohuali y la de vinculación, también presentarles, somos un centro que se encuentra en la Ciudad de México. Por ahora estamos trabajando casi todas nuestras actividades vía Zoom. Y bueno, también esto lo agradecemos porque ha permitido que muchas más personas nos conozcan. Y nosotros nos dedicamos a enfocarnos a lograr hacer esta conexión con la vida en todas sus dimensiones y atendiendo a los diferentes grupos de personas como hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, familias, para hacer esta vinculación entre unos y otros desde la unidad, desde el amor. Entonces, pues voy a presentarles tanto a Liz como a Carla para darles ya la palabra y que ellas puedan comenzar con la charla. Pues Elizabeth Alvarado Flores es terapeuta y es mamá de una joven de 21 años, una adolescente de 14 y un niño de 11 años, 3 hijos. Es guía Montessori, es instructora certificada para impartir el taller Recuperando mis Poderes por Ciclopea Worldwide, instructora certificada para impartir el taller Comunicación Inteligente en la Familia y en Niños por PRECOV, que en Coyohuali también se imparte, y es educadora y terapeuta en contención por PRECOV México. Y también quiero presentar a Carla Jimena Martínez Díaz, psicóloga, mamá de un niño de 11 años y un adolescente de 15 años. Entonces, sin lugar a dudas, las dos tienen experiencia, no tanto por los estudios, sino también por lo que están viviendo en este momento. Es docente de la UNAM desde hace 16 años, nivel bachillerato y orientadora en la Escuela Nacional Preparatoria 5 y 1. Es especialista en terapia de contención por PRECOV, terapeuta clínica Gestalt para niños y adolescentes y es embajadora del programa de Mindfulness en México. Pues muchas gracias Liz, muchas gracias Carla por regalarnos este rato rico, tarde, para poder hablar de este tema. Y les doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto compartir con ustedes este rato para crecer juntos y juntas y conocer un poco más esto que llaman la terrible o temible adolescencia. Me permito compartir mi pantalla en este momento para que podamos ir viendo esta cuestión que bien Ana decía en torno a lo que es la adolescencia. Y bueno, pues quisiera empezar preguntándoles, ¿qué significa para ti ser mamá o ser papá de un adolescente o próximo a ser adolescente?
Entonces, no sé si pudieran compartirnos por chat y que Ana nos vaya leyendo una lluvia de ideas. Cuando tú escuchas esta palabra adolescente o ya viene la adolescencia, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Cómo te conecta? ¿Con qué te conecta? Escribe lo primero que llegue a tu corazón, a tu cuerpo, lo primero que sientas, y vamos a compartirnos qué es esto de ser mamá o papá de un chico adolescente. Entonces, aquí veo algunos ya en el chat, dice, me da miedo, mi niño, rebeldía, algo maravilloso, pero todo un reto, dicen por acá, reto. Claudia dice tener comunicación. Ok, alguien más que quiera compartirnos. ¿Qué significa paciencia? Dice por acá Guido. Ángeles dice cambios, rebeldía. Ok, bueno, pues todo esto que leo, todo esto que escucho, finalmente conecta con esta adolescencia. Y también la noticia es que conecta con esta adolescencia que nosotros vivimos, que nosotros pasamos. Y muchas veces ustedes pueden decir, híjole, no, yo ya paso esa etapa, fue la peor, o viceversa, ¿no? Fue la mejor para mí, como quisiera regresar. Y entonces nos conectamos con esta etapa y cuando nuestros hijos o hijas empiezan a tener, a vivir esta etapa, estas características, si no somos conscientes de cómo fue para nosotros la adolescencia, conectamos con esto. Y entonces podemos conectar con este lado permisivo, con este lado laxo, o también podemos conectar con este lado de autoridad, con este lado rígido, con este miedo, como por acá me decían, con este temor. Y entonces vamos hoy, en esta charla, a conocer un poco qué es la adolescencia. Creo que el primer paso para ir desmitificando esto que a veces nos dicen como, híjole, ¿no? Yo paso un adolescente, qué miedo, pavor. Vamos a ir viendo qué sucede en esta etapa. Entonces, antes de entrar a esta etapa, me gustaría compartirte una estadística en donde solamente es informativa para que nosotros como padres o madres nos alertemos de qué está pasando en el mundo, principalmente en Latinoamérica, con esto de la adolescencia. Y entonces aquí en una estadística que la Organización Mundial de la Salud en Latinoamérica señala, fíjense qué impresionante. Habla de que el 50% de las enfermedades mentales en los adolescentes surgen más o menos alrededor de los 14 años, donde la depresión ocupa el tercer lugar en estas enfermedades más comunes. Y la depresión es un trastorno que no emerge de la noche a la mañana, por supuesto. Va emergiendo conforme el chico o la chica se va sintiendo que no puede, va dejándolo. Y entonces esto produce incapacidad, y aquí lo marca la diapositiva, incapacidad que afecta principalmente en el aspecto físico, mental y social de los jóvenes, dando por resultado, en algunos casos, esta conducta, esta consecuencia, el suicidio. Mencionan que es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 14 y los 29 años. Aproximadamente 800,000 personas mueren mundialmente al año por esta causa. Esto es alarmante, sin embargo no lo presentamos aquí para que nos preocupemos y entonces caigamos nosotros también junto con ellos en una depresión y no sepamos qué hacer, sino más bien es para alertarnos y para privilegiarnos por esta responsabilidad que como padres y madres tenemos al guiar a nuestros chicos que entran en esta etapa o que están atravesando esta etapa que conocen como o que se conoce como adolescencia. ¿Y qué es entonces la adolescencia? Bueno, pues la adolescencia tan solo es una etapa como todas las etapas de desarrollo que va a tener objetivos. Por ejemplo, en la primera etapa del desarrollo el objetivo es que el niño madure el sistema nervioso y entonces logre caminar, logre hablar, logre poder interactuar con el medio. Y la etapa de adolescencia, el objetivo que tiene justamente es que llegue a buen término para que inicie con la vida adulta o con la juventud. Y entonces,
La etapa de la adolescencia es como esta curva de Gauss que te presento, en donde se presentan algunas situaciones o algunas características que empiezan con la pubertad. La pubertad son aquellas características que se definen como un crecimiento físico acelerado. En las niñas tiende o suele empezar entre los 10 y 11 años y en los chicos alrededor de los 12, 13 años. Sin embargo, esto no es una ley. No me gusta hablar mucho de edades porque la edad no necesariamente es la que va a regir cada etapa y lo vamos a ver más adelante y te voy a explicar por qué. En la adolescencia se inicia como con esta curva, iniciamos con un crecimiento físico. El chico empieza a ver o la chica empieza a ver que su cuerpo está cambiando. De pronto empieza a haber despertar sexual. Ojo con esto. El despertar sexual es en esta parte en donde el chico y la chica ya empieza a tener un placer y ya lo erotiza. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la sexualidad inicia desde que el chiquito, desde que el bebé nace. Y entonces a etapas tempranas, pues nuestra labor como papás es darle información para que vaya teniendo una identidad sexual. Sin embargo, en la adolescencia empieza a haber ya este despertar sexual hacia la adultez. Hacia, ay, pues no me desagrada tanto Juanita, pues sí está bonita, sí me llevo bien con ella. O, ay, pues Pedrito no huele tan mal como pensaba, ¿no? O si juega bien bonito fútbol. Y entonces empiezan los chicos y las chicas a voltear hacia las personas que están alrededor. Empiezan a elegir a sus amistades por esta situación de lealtad, de amistad. Realmente empieza a ver estos pares, estas conductas de pares y empieza a ver estos grupos. Empieza a haber una salida de zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? La salida de zona de confort es que ya no es el niño que tiene esta comodidad de que se le haga su desayuno, de que quizás la mamá lo atienda en todas sus necesidades, sino que el chico ya empieza a ver que él tiene que hacer cosas por él, como por ejemplo tener una disciplina o cumplir ciertas normas y reglas en casa. Sin embargo, la adolescencia también o en la etapa de adolescencia, también refleja en los chicos o las chicas este periodo de sensibilidad, también conocido como reactividad. ¿Y a poco no te pasa que de pronto el chico está de un humor increíble y pasan 3 segundos o bajas por un vaso de agua y cuando llegas a seguir viendo la serie ya está con una cara que dices, ¿pero qué pasó? Si la estábamos llevando tan bien. Entonces resulta que en la adolescencia hay este juego de hormonas y de pronto el chico se puede acordar de algo que lo perturba su estado emocional y ya se enojó. Y ya sabes que más ya no quiero ver la tele, mejor me voy a mi cuarto. Y tú, pero pues nada más bajé por un vaso con agua, es más, hasta te pregunté si querías. Sí, pero ya no, y por favor no me molestes. Y entonces ya hay una reactividad, una respuesta ante lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo. Ponen a prueba límites constantes y esto tiene que ver también mucho, lo vamos a ver también, con este desarrollo del sistema nervioso. Son estos chicos o chicas que de pronto empiezan a jugar retos en donde se limitan o más bien se ponen límites ellos y empieza a ver este juego desde a qué no vas y le dices o a qué no vas y corres o a qué no vas y agarras el coche de tu papá y te sales a dar una vuelta y entonces ellos sienten que a ellos no les va a pasar nada. Ellos son súper poderosos y entonces van a tener el control y si le fumo y si le tomo y si salgo no me va a pasar nada. Es importante que como papás o mamás entendamos qué es lo que está pasando con el chico y que no lo tomemos de una forma personal. Es que lo hizo para vengarse de mí, claro, porque me vio que aquí entonces se enojó y agarró el coche. A veces no sucede así. Por eso los conflictos y la rebeldía en esta etapa son a veces hasta necesarios, porque el chico necesita confirmar quién es, el chico y la chica necesitan saberse que son diferentes a la familia, desarraigarse de este proceso para entonces decir, esta soy yo como persona y esta es la identidad que quiero tener, aunque después regresen y se integren nuevamente a la familia. Pero entonces es importante que existan conflictos y rebeldía, claro, hasta cierto punto. Entonces vamos a ver cómo en esta curva de Gauss o campana de Gauss, de pronto la adolescencia se torna más álgida alrededor de los 14, 18 años y decimos, no puede ser, ¿cómo es posible que esta criatura torne así la casa? Y entonces estamos viendo que estamos llegando al límite de esta etapa y la buena noticia es que va a bajar. La buena noticia es que la adolescencia es una etapa que va a pasar,
¿Cuándo? Cuando se llegue al fin. ¿Cuál es el fin? La juventud. La juventud entrada a la edad adulta. Un adolescente necesita red de apoyo. ¿Cuál es la mala noticia? Que la red de apoyo no vamos a ser los padres. ¿Por qué? Porque acuérdate que los chicos y chicas necesitan saberse diferentes a nosotros y entonces acuden a sus pares, a sus amigos. Es aquí donde empiezan a formar verdaderas amistades. En una etapa escolar los amigos se hacen amigos por conveniencia, por convivencia, porque van en el mismo salón, porque juegan fútbol, porque van al ballet. Sin embargo, ya en la adolescencia ellos eligen y eligen de acuerdo a sus características, a sus necesidades, a su contexto, a lo que están viviendo. Ellos aquí empiezan a identificarse con sus pares o con sus amigos. Y por supuesto en esta etapa hay duelos. Vamos a hablar más adelante de cuáles son estos duelos. Estos duelos, imagínate, por los que pasa tanto nosotros como padres, pero también los chicos. Uno de estos duelos es justamente el duelo por el cuerpo infantil perdido. Imagínate que de pronto el chico empieza a ver que su cuerpo ya no es el mismo cuerpo que él tiene interiorizado, este cuerpo de niño, y de pronto ya va a las fiestas y le dicen, no, tú ya no puedes entrar a la piñata, mijo, porque si no aplastas a todos los chiquitos. Y pero ¿por qué si yo quiero también agarrar dulces? Tu cuerpo ya no es proporcional a los otros niños. Y aunque todavía tú cognitivamente quieres jugar o quieres pertenecer o quieres entrarle, tu cuerpo te dice detente. Y entonces aquí los chicos y las chicas empiezan a tener este duelo que a veces es un duelo pasajero y otras veces les causa mucha frustración porque no están contentos con su cuerpo. Normalmente las niñas maduran más rápido que los niños y nos encontramos a chicas en esta etapa de la pubertad, en la primaria, que tienen ya un cuerpo muy desarrollado. Y esto les causa pesar porque su cuerpo no está de acuerdo a lo que ellas están sintiendo o incluso pensando de ellas mismas. Hay chicas que se ven o se vuelven muy influenciables por el medio y entonces quieren parecerse al artista, quieren parecerse a la modelo y sufren porque no alcanzan esos estándares que la sociedad les dice. Lo mismo pasa con los niños. Los niños empiezan a compararse y de pronto empiezan a decir, pero ¿por qué tú ya tienes y yo no? O se empiezan incluso a burlar. Y esto para ellos es en el fondo doloroso. Empiezan a tener este duelo de ¿por qué ya no tengo el mismo cuerpo de antes? Muchos lo pasan de una forma muy rápida, pero otros se estancan ahí y si no lo superan, puede ser que puedan tener a corto o a mediano plazo consecuencias de rechazo corporal. Entonces, uno de los duelos importantes es este. ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Qué pasó con estas características que yo tenía? Otro detalle importante en la adolescencia, por ejemplo, en los niños y en las niñas, es que el cuerpo no crece de forma simétrica. No sé si ustedes se han percatado, pero de repente los niños sobre todo se vuelven muy patones o con manos muy grandes y entonces se vuelven torpes. Y esto, si nosotros como padres no lo conocemos, de pronto puede ocurrir que entonces el niño caiga con un autoconcepto o una autoestima que de pronto el chico sufre y diga soy un torpe, no sirvo para nada, mejor ya no lo hago porque todo lo hago mal. Y no es necesariamente eso, simplemente que su cuerpo cambió y todavía no tiene esta noción, todavía no interiorizado cuáles son mis dimensiones y dónde sí quepo y dónde no, y hasta dónde sí llego o hasta dónde no. Ahora, ¿qué pasa a nivel biológico? Pues resulta que también, para acabarla, en la adolescencia existe un flujo hormonal importante, sobre todo en los estrógenos y en la testosterona, que son las hormonas que se encargan de madurar las glándulas suprarrenales. En el cerebro pasa algo importante en los adolescentes. Fíjate, el cerebro está en reorganización. ¿Qué quiere decir esto? Voy a señalar aquí. Tenemos en el cerebro algo que se llama sistema límbico. Y el sistema límbico, que está más o menos a esta altura, a nivel temporal, a la altura de las orejas, está una glándula que se llama amígdala. La amígdala es la encargada de regular las emociones.
Y sucede que en la adolescencia la amígdala está trabajando a 1000 por hora y de repente llegan chisguetes de hormonas y sucede también que las emociones se disparan. Por eso es natural que de pronto nuestros chicos adolescentes estén muy eufóricos, muy tristes o muy enojados. ¿Por qué? Porque no están entendiendo cómo regular sus emociones. También otra cosa importante que es necesario que sepamos como padres es que el cerebro termina de madurar alrededor de los 25 años. Y la última parte que madura en el cerebro es la corteza prefrontal. ¿Para qué sirve la corteza prefrontal? Pues sirve justamente para toma de decisiones, para hacer análisis de las situaciones, para entender conceptos abstractos, para emitir juicios. Y entonces resulta paradójico porque a esta edad los chicos tienen que decidir qué carrera estudiar. Tienen que tomar decisiones importantes, por ejemplo, de qué prepa o qué amigos o si voy a ir a la fiesta. Y entonces a veces no logran procesar tanta información. ¿Por qué? Porque esta parte de su cerebro, la parte frontal, aún no está desarrollada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Contenerlos, apoyarlos. No porque tu hijo adolescente sea más alto que tú o esté más desarrollado que tú, lo vamos a soltar. Porque una cosa es el aspecto físico y otra cosa es lo que está pasando por dentro en este chico que aún está en desarrollo, que aún no sabe o no puede, no porque no quiera, sino porque su cerebro aún no madura, todavía no es capaz de tomar decisiones con cierta madurez. Por eso es muy fácil que los chicos caigan en estos retos famosos. Por eso es muy fácil que en esta etapa se inunden emocionalmente. Y te lo ponemos aquí en este cerebro, ¿no? En este cerebro, pues la parte muy chiquitita que si vemos acá, pues está destinada para la memoria, para las tareas, para las obligaciones. ¿Por qué? Porque lo que más le importa a un cerebro adolescente es el amor. Se enamoran a cada rato. Y entonces dan unas sufridas que, bueno, en la práctica que yo tengo, tanto clínica como en la prepa, bueno, he visto a veces unas tormentas amorosas importantes por esta situación de inundación emocional. Y de pronto ya no saben qué hacer y les encanta hablar de los enamoramientos y les encanta estar buscando quién te gusta y quién no. Y entonces pasan por alto si están en la clase de física, de química, de matemáticas, porque se están mensajeando de si ya lo viste, si ya la viste, si está guapo, si te miró, si ya le gustas, quién le gustó y la fiesta y qué nos vamos a poner y cómo nos vamos a ir. Perdón. Entonces los chicos y las chicas están más al pendiente de esta cuestión emocional. Nuestra función como adultos justamente es darles esta contención y todavía guiarlos para que ellos estén atentos y alerta de sus emociones. Es por eso que en Coyowali trabajamos mucho con estos chicos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, justamente para hacerlos sensibles a estas emociones, sin negar lo que está pasando en ellos, sino más bien darles herramientas para que nosotros como adultos podamos decirle, esto te va a servir para afrontar con lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que también a nosotros como padres nos pasa algo. ¿Qué nos pasa? Que vivimos también en un duelo. En un duelo por esta infancia en donde decimos, ¿y dónde están nuestros niños? En esto que nosotros como padres decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Fíjate, nuestra labor como padres es a veces un poco confusa o un poco contradictoria, porque por un lado nosotros como papás, pues nuestra función es esta parte de la contención, de la emoción, de dar el cariño, de dar el amor. El vínculo más puro es este que damos nosotros de papás hacia los hijos. ¿Sí? Porque no condicionamos. Pueden llamarnos 1 y 1000 veces de la escuela por darnos quejas de nuestro hijo y aún así lo seguimos amando. Podemos enterarnos de algo que hizo nuestro hijo por muy terrible que sea y vamos a seguir ahí amándolo. Es un amor incondicional. Pero por el otro lado, como padres, también nuestra función es educarlos, guiarlos. Dirían los adolescentes, amargarles la vida. Pues sí, esa también es nuestra función como papás.
darles estas cucharadas amargas para que sepan qué hacer y cuando lleguen a esta fase adulta tengan en su mochila de herramientas estas habilidades para poder entonces decidir qué hacer, solucionar un problema, tomar una decisión, hacerse cargo como adultos. Entonces, es nuestra labor ir poniendo en su mochila estas herramientas desde la infancia y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa que a veces se encuentra un poco descuidada porque decimos a veces, lo voy a cuidar tanto que lo avasallo y no lo dejo ir, o como ya está grande, como ya es un chavo que ya se ve grande porque ya tiene barba y bigote o porque ya la chica ya está muy desarrollada, lo dejo hacer lo que quiere. Y en realidad ni uno ni el otro es el efectivo en la adolescencia. A nosotros como padres de pronto nos puede pasar esto. ¿Y mi niño? ¿Qué pasó con él? ¿Y ahora cómo lo trato? ¿Qué hago? El primer paso, ya lo diste, que es estar aquí y saber que es totalmente normal que de pronto te encuentres en esta situación, en esta crisis. De pronto, en este desarrollo del humano, que es como espiral, va a haber una etapa silente. Después de este torbellino de ya nació el chiquito y las desveladas y todo, los padres nos adaptamos y quizás hay una etapa silente. Y después vuelve a haber otro torbellino, que es esta adolescencia, en donde ya nos discuten, ya nos ponen a prueba, ya nos dicen en dónde sí o dónde no, y hay esta rebeldía y todo lo anterior que te había platicado. Y entonces llega el duelo. Y entonces nos sentimos de pronto así como la imagen. Quiero contenerlo, quiero abrazarlo, quiero golpearlo. Y el chico se siente, ya, déjame en paz, ya soy grande, ya quiero sentirme libre de aquí. No quiero ser como tu papá o no quiero ser como tu mamá. Quiero ser diferente. O bien nos podemos sentir como el que está en medio de las dos manos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lucho con este chico adolescente? Y la noticia es que no tenemos ni que luchar, ni que avasallar, ni que ponernos en esta situación a veces un poco como ¿y ahora qué hago? Como de víctimas ante esta situación. La realidad es que no. La buena noticia es que esta es una etapa que pasa. Dura alrededor de 5 años, si bien nos va. Otros autores dicen que 7 años. Y bueno, una vez que pasa esta etapa, hay chicos que nos llegan y nos dicen, mamá, ¿qué crees? No te preocupes, mamá, solo estás atravesando por una fase que también va a pasar. Entonces, el tip aquí es que nos relajemos como papás en el sentido de que entendamos qué es la adolescencia. Entendamos también cómo es mi adolescencia o cómo fue más bien mi adolescencia. ¿Qué me está espejeando mi hijo que yo no pude resolver o que me costó tanto trabajo que ahora que lo veo lo recuerdo y me engancho con mi hijo? O bien tuve tantas libertades y yo me supe cuidar también que entonces le paso la estafeta a mi hijo y resulta que él no necesita esta flexibilidad. Y entonces, en este puente que te comentaba, de entre el niño y el adulto está el adolescente. Acuérdate que el niño entre los 0 y los 12 años empieza la construcción de valores. Estos valores los adquiere en casa. Su interés está centrado en la familia y nosotros como padres damos esta protección. Es como esta imagen que te pongo de Legos, en donde yo como papá voy construyendo tus Legos y te voy dando estas herramientas y te voy cuidando y entonces el bebé que nace pues lo tengo aquí, pero ya caminas, ya te dejo caminar, pero voy atrás de ti, pero te doy la mano. Y cuando llegamos a esta etapa de adolescente, cuando llegamos como padres y como hijos, entonces el hijo lo que dice es, todo esto, papá, mamá, que me diste, ¿qué crees? Que lo voy a deshacer. No lo voy a rechazar, pero ahora lo que yo quiero es reconstruirlo, es decir, reconstruirme, encontrar mi identidad, saber quién soy. Por eso a veces nos ponen a prueba. Por eso a veces nos dicen, ay, ¿a poco tú sí lo haces? Ay, ¿a poco sí es cierto? Y de pronto te empiezan a cuestionar cosas que decías, pero ¿cómo es posible si cuando eras un niño eso no me lo decías? ¿No? ¿Dónde está mi chiquito que a todo me decía que sí y que yo pensaba que ya estaba domesticado o domesticada y lo entrecomillo?
en la adolescencia resulta que hay una reconstrucción. ¿Para qué? Para construirse. Para entonces ya no quiero estas 4 torrecitas. Resulta que con esto que tú me diste, mamá y papá, ahora yo decido construirme así. Pero no dejo esto que me diste. No abandono los valores, no abandono las herramientas que tú me diste para poder caminar en la vida. Te voy a platicar rápidamente qué pasa en la etapa de la adolescencia según Mark McConville, que es un estudioso de la Gestalt, en donde a él habla de 3 fases. Y aquí tú puedes ubicar a tu hijo adolescente para que entiendas por qué proceso está y entonces cómo tratarlo. El primer proceso es esta parte que menciona Mark McConville, que se llama desarraigo. El desarraigo es cuando el chico adolescente dice, quiero distancia, papá. Este es mi cuarto, tócale entrar, ya no entres, mamá, no me estés hablando frente a mis amigos. Por favor, si vas a venir a verme a la escuela, que sea 12 metros lejos, porque sí te quiero ver. Fíjate lo interesante de esta conducta del adolescente. Sí te quiero ver, sí quiero que estés aquí, sí te quiero sentir, pero no cerca. Quiero sentir tu presencia allá. Entonces sí es importante que como papás estemos presentes, pero no como este chiquito que estábamos ahí junto a ellos. Ellos quieren ser diferentes, pero ¿con qué? Con los valores que dimos. Por eso es importante que como padres aprendamos a respetar su privacidad, a respetar su intimidad, a respetar que no todos los pleitos o todas las caras o todo el mal humor es contra nosotros. Es importante que como padres sepamos cuándo entrar a su mundo, cuándo llegar con una pregunta, cuándo llegar solo en silencio y escucharlo o cuándo permitirnos dar consejo. A veces los chicos quieren saber nuestra opinión, ¿para qué crees? Hacer lo opuesto. Y esto les sirve, porque entonces dice, mi papá haría esto, pues ¿qué crees? Yo hago lo contrario. Claro que no son tontos, claro que ellos dicen, esto sí lo tomo, esto no. Pero todo tiene que ver también con el contexto que le hemos dado a nuestros hijos desde la infancia. Ahora, no te preocupes si tú me dices, híjole, es que de verdad la infancia que yo pasé con mis hijos no fue la mejor, fue una mamá, un papá ausente. No te preocupes. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que en la adolescencia podemos darle herramientas a nuestros chicos para que ellos entiendan, procesen, regulen sus emociones y entonces, pasando la etapa de desarraigo, ellos puedan entrar a esta etapa que se llama interioridad. Y entonces, con todos los legos que ya deshicieron, ahora lo que quieren es armarlos hacia su mundo interno, hacia lo que ellos creen. Y es aquí donde ellos se juntan como por pares y entonces luchan por ideales, le dan un sentido a su vida, o de pronto está de moda tal serie y todos la están viendo, la comparten géneros musicales, comparten de pronto visitas o paseos y que en este momento imagínate cómo se siente un adolescente con esto que estamos viviendo que es el confinamiento. Entonces nuestra labor como padres pues sí es doble en el confinamiento porque por un lado es entender lo que está pasando en la etapa, pero también qué opciones le puedo dar a mi chico o chica adolescente para que no la pase tan mal. Para que yo le diga, bueno, puedes reunirte con tus amigos con este videojuego que es apto para ti o quizás puedas salir al parque y entonces puedes ahí juntarte con un amigo, el amigo que más esté más cercano a ti y poder en el parque tener una charla y entonces darle herramientas a nuestros chicos y chicas para que puedan autocuidarse, para que puedan tener estas conductas de autocuidado. Cuando el chico se sabe que él puede hacer algo en su vida y que tiene la confianza y la contención de sus padres, el chico va creciendo con una interioridad más segura, más sana. La última fase de la adolescencia es la integración. Y en esta fase de la integración, pues es cuando el chico y la chica ya construyeron su torre. Ya con estos legos que le dimos que representan los valores, que representan las conductas, que representan el amor, entonces el chico absorbe esto y dice, ahora así quiero construirme, con estos valores y con estas raíces. Me encanta una metáfora que utiliza Rosa Barocio, en donde dice que la adolescencia o que el desarrollo es como, sí, que la adolescencia es como esta mariposa.
que cuando son chiquitos es esta oruguita que se alimenta de pastito y que tiene que depender quizás de lo que encuentra a su paso para poder alimentarse. Cuando la oruga va construyendo su crisálida, es este adolescente que justamente está en estas etapas de la adolescencia, en este desarraigo, en esta integración o en esta interiorización. Y justo cuando el chico sale de la crisálida es cuando está saliendo de esta adolescencia. Aún con sus alas frescas, aún con estas alas húmedas, quiere volar, pero todavía no está lista. Tiene que esperar un momento. Y esto es la integración. Cuando van aprendiendo a interactuar con el mundo. Cuando el chico o la chica entonces con estas alas frescas y húmedas va aleteando y va diciendo, esto es lo que recogí de oruguita y ahora puedo volar. Y ahora puedo ser un adulto independiente. ¿A qué edad pasa esto? Mark McConville no nos habla de edades. ¿Por qué? Porque hay adultos, ¿no? O cara de adultos, pero que se quedaron a lo mejor en este desarraigo, en este enojo, en esta frustración. Por eso como papás debemos de ser muy conscientes de cómo fue la adolescencia para nosotros, qué nos mueve para poder entender a nuestros chicos adolescentes. ¿Por qué? Porque somos inspiradores de nuestros hijos. Totalmente ellos van a ser con nuestros valores y con lo que nosotros le hemos dado durante la vida, van a construir su propia torre. Y bueno, pues con esto me gustaría darle la palabra a Liz, que nos va a platicar un poco entonces de cómo se comunica un adolescente. Liz, ¿estás Gracias, sí, gracias Carla. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya, justo eso, ¿no? ¿Qué pasa con el adolescente y su comunicación? Y bueno, pues yo les quiero hablar desde la teoría de Paul MacLean. Él separa el cerebro en tres áreas. Habla del cerebro reptil o cerebro primitivo. Está el sistema límbico, que fue del que nos comentó Carla, o cerebro emocional. Y está también la corteza cerebral. Entonces, en esta parte, en esta etapa, ¿no? del adolescente, en donde la parte que está más activa es su cerebro emocional, el sistema límbico. Está todavía, falta que madure, ¿no? La corteza cerebral, el cerebro termina de madurarse hasta los 24 años. Y entonces el adolescente vive intensamente las emociones, ¿no? Es como esta película de Intensamente, así es la descripción del cerebro en el adolescente. Y también va muy de la mano con esta respuesta reactiva que se da desde el cerebro reptil. Por eso, si me pones las imágenes, Carlita, por favor. Aquí podemos ver algunas imágenes, ¿no? En donde está justo este adolescente haciendo, ya mi mamá me está diciendo no sé qué, o está reaccionando ante el grito del papá, ¿no? Una de las características del adolescente pues tiene que ver justo con esta confrontación, ¿no? Hacia el adulto, tiene que ver con que están midiendo los límites, y entonces en esta parte de confrontar y de reaccionar, pues tenemos un adolescente que está invadido de hormonas, ¿no? En donde tiene esta intensidad para decir lo que quiere manifestar, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué pasa cuando este adolescente que está muy en su etapa se encuentra con un papá o con una mamá que están igual de reactivos que él, ¿no? Que reaccionan con estos impulsos? Hay un choque total. Y entonces no hay un aprendizaje para el niño. Bueno, sí hay un aprendizaje. Aprenden a comunicarse de la misma manera en que se están comunicando sus papás, ¿no? Ese es el tema. Y fíjense, en los últimos estudios que hay sobre neurociencias, explica que para que el cerebro pueda activar esta cuestión que se da de procesos mentales, ¿no? En la parte temporal, frontal, parietal, etcétera, necesita estar calmada o necesita estar apagada, por decirlo así, la parte reactiva del cerebro. O sea, las neurociencias explican que en un cerebro donde hay reactividad o donde hay impulsividad, intensidad, no entra el conocimiento, o es más difícil que entre, porque se destapan muchas hormonas, muchos procesos hormonales que hacen que el chico no pueda aprender. Entonces, bueno, esto los comento porque
una parte muy importante en la adolescencia, bueno, en todas las etapas, ¿no?, del desarrollo, pero en la adolescencia, la manera en como nosotros comuniquemos a nuestros hijos nuestras necesidades va a ser imperioso para que ellos aprendan también a comunicarse desde ahí. Entender que ellos sí están en una parte muy reactiva, entender que ellos están en una parte totalmente impulsiva y en donde nos van a azotar la puerta y en donde posiblemente van a decir esto de mamá, gracias, ya no quiero, ¿no? En la etapa del desarraigo, vete de aquí. Pero si nosotros conectamos con un adolescente interno que no tiene un tema resuelto con la adolescencia, vamos a decir, pero ¿cómo que ya no me quieres aquí cerca, no? O ahora te voy a castigar porque ¿cómo es posible que me estés azotando la puerta? El tema de los límites es importantísimo en esta etapa, ¿no? Los límites y que además sean límites claros, que sean límites congruentes y también el tema de una comunicación desde esta corteza cerebral. O sea, nosotros los adultos ya podemos accionar desde nuestra corteza. El adolescente todavía le cuesta, ¿no? El adolescente como en la imagen que nos mostraba Carlita con el cerebro que están solamente en el amor, pues igual, ¿no? O sea, para ellos aprender y además, pues en esta parte hormonal y en el cuerpo y etcétera, etcétera, les cuesta trabajo, ¿no? El adolescente, bueno, también otra de las características en su comunicación es que se conduce con torpeza en esta parte de controlar las emociones. ¿Por qué? Porque hay más impulsividad, ¿no? Se le dificulta la elección de los objetivos, también hay le cuestan, ¿no?, las normas sociales porque está en constante conflicto con el adulto y también hay un tema de rebeldía. Entonces, bueno, algunas de las herramientas que nosotras proponemos, pues es este tema de aceptarlos, más no permitirlo, ¿no? El tema de los límites nuevamente. Que si al adolescente le dices, te lo prohíbo, muy probablemente, que lo que decía Carla, ¿no?, lo va a hacer. Entonces, bueno, si nosotros podemos decirle, a ver, esta es la regla de la casa es, no puedes tomar alcohol, por ejemplo, porque eres menor de edad y yo no voy a aceptar que tomes alcohol, punto, ¿no? Está muy claro el límite. Si el adolescente llega tomado y yo le digo, bueno, te la voy a pasar por esta ocasión, clic, ya en el cerebro hubo ahí un choque porque es como, ¿qué onda? Mi papá me dijo que no, pero ahora me aceptó y entonces todo el tiempo va a estar tratando de romper ese límite, ¿no? Pero resulta que un día agarra a papá o a mamá muy enojado y entonces el chico llega también tomado y la mamá o el papá explotan. ¿Qué pasa con eso? No fue un límite congruente y entonces causa enojo en el adolescente. Entonces, algo que es súper importante en esta etapa es delimitar muy bien los límites de lo que sí es aceptado y de lo que no voy a aceptar. Y también la comunicación se hace desde otro lugar, ¿no? Quizás me puedo acercar a mi hijo desde la parte de los juegos, de los videojuegos, o, ay, a ver, platícame acerca de, no sé, de este chico que te gusta, etcétera, etcétera. O sea, la puerta de la comunicación se puede abrir, pero desde otro lugar. Y algo que leía yo en un libro acerca de la adolescencia es sobre la importancia de no poner expectativas en lo que quiero que mi hijo sea. O sea, si yo no si yo no fui bailarina de ballet, pero mi hija quiere ser jugadora de fútbol, no ponerme expectativas, no pensar que mi hija tiene que ser bailarina de fútbol, ¿no? También ahí está esta parte de aceptar al chico y de entender que está tomando decisiones importantes para su vida. Entonces, bueno, en esta parte de la comunicación, pues tomar en cuenta, ¿no?, que ellos van a estar en esta parte impulsiva, reactiva, y nosotros como adultos no podemos tampoco reaccionar, porque entonces es el choque de dos reptiles, ¿no? Así como en las imágenes. Y bueno, pues la otra parte es el tema de los límites, que en esta etapa, pues el chico va a estar constantemente tratando de romperlos. Y bueno, pues otras de las herramientas que proponemos, ¿las dices, Carlita? Sí, Liz, muchas gracias.
Bueno, retomando un poco, nada más quiero hacer como este énfasis en lo que dice Liz, que es súper importante. Creo que en la etapa de la adolescencia, esta parte de los límites va muy de la mano con el afecto. El adolescente necesita sentirse aceptado y creo que este es el tip crucial para el adolescente. Si yo como papá o mamá acepto a mi hijo, y en esta aceptación no va la permisividad, que a veces lo confundimos, ¿sí? Acepto quién eres, mas no permito que tomes alcohol. Acepto quién eres, pero hoy no permito que te tatúes. Entonces vamos dándole al chico esta parte de no eres tú, es la conducta que se está haciendo. En este taller que nosotros ofrecemos y que lo hemos venido dando con chicos adolescentes, hemos tenido estas experiencias donde nos deja cada vez más esta convicción de que el adolescente no es el malo de la película, ni es una etapa nefasta o mala, ¿no? Yo que de pronto me preguntan, ¿y dónde trabajas? Pues doy clases en la prepa 5. No inventes, te has de morir que los adolescentes. La realidad es que no. La realidad es que hay muchos mitos en torno a esta etapa. La realidad es que es una etapa más del desarrollo que sí es diferente. ¿Por qué? Porque el chico empieza a sentirse que quiere salir de la familia. Pero ahora vemos que este salir, esta rebeldía es necesaria para que el chico diga, este soy yo y ahora me reencuentro con mi familia y vuelvo al centro, vuelvo a los valores, vuelvo a, oye mamá, ¿cómo haces el arroz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que viví, porque es lo que necesito, porque necesito saberme que pertenezco. ¿Qué herramientas damos en esta mochila de herramientas? Bueno, pues damos justamente esta apertura a que el chico sienta, esta apertura a que el chico empiece a expresar, esta situación en donde ponemos a los papás, a ti papá, a ti mamá, te ponemos con el chico y entonces él te va a abrir, te va a decir desde esta parte visceral, desde esta parte, como Liz dice, reptiliana, lo cual es totalmente normal en ellos, empiece a sentir, a notar sus herramientas. Una estrategia que nos gusta muchísimo utilizar en este taller es justamente mindfulness. Mindfulness es una herramienta derivada de la meditación. No es poner la mente en blanco, no es pensar en algo positivo, no. Mindfulness, entre muchas cosas, dice mi maestro Valentín Méndez, que es estar cómodo con lo incómodo. Es decir, sí está pasando, aquí lo siento, aquí lo recibo. Sí me estoy sintiendo frustrado, enojado, desesperado con la pandemia, aquí está, lo abro, porque entonces si lo resisto, persisto. Pero si lo abro, si lo siento, si lo proceso, si lo acomodo en mi cuerpo, entonces soy capaz de decir, necesito mamá, necesito papá, necesito mi espacio, necesito que de pronto salgamos al parque a caminar, necesito que por favor cocinemos juntos. Y entonces el adolescente se le va dando un lugar en la casa, se le va aceptando y él mismo va diciendo, ahora reconozco lo que siento. Trabajamos mucho en el taller con las emociones. Una emoción no es buena ni mala. Una emoción es una emoción que se siente en el cuerpo y que trae respuestas positivas o negativas. Pero aquí en el taller los chicos aprenden a regular este enojo, a decir, claro, me enoja cuando mi mamá le pone atención a mi hermanito que es un mega berrinche de 3 años. Por supuesto que yo también quisiera a veces hacer un berrinche así y lo hago, pero no al nivel de 3 años, sino lo hago de otra forma. Y el berrinche no es una conducta específica de los 2 o 3 años, sino que es una conducta que hasta como adultos, ¿no? Lo podemos hacer. Y el berrinche como tal, bueno, no es una conducta el berrinche, sino las conductas que llevan a encuadrar al berrinche, pues son a lo mejor, te dejo de hablar, golpeo la puerta, pongo mi cara de ¡osh!, pongo mis ojos de huevo cocido, y entonces hay diferentes conductas que detonan en los padres esta situación de enojo, y entonces el papá, si no está consciente de que es una etapa de la adolescencia en donde el hijo puede responder de forma reptiliana o de forma impulsiva, y el papá se engancha o la mamá nos enganchamos con esto, pues entonces recurrimos a las imágenes que nos presentó anteriormente Liz. Esto lo trabajamos con los chicos. Estas herramientas ponemos en su mochila. Se vale que te enojes, se vale que estés triste y ahora vamos a ver de qué forma lo puedes expresar. Y me encanta y tengo muy presente una chica que tomó con nosotros el taller en donde decía, ahora cada vez que me enojo voy a mi cuarto y puedo golpear en la almohada y después salgo y me siento mejor.
Y bueno, fue maravilloso, entre otros muchos testimonios que tenemos de chicos y chicas en donde decían, ya no estoy peleada con mis emociones y ahora si estoy triste lo puedo decir. Ya no tengo que quedar bien con todos y eso es maravilloso, porque ya entendí que la más importante soy yo desde una chiquita, ¿te acuerdas, Liz, en el taller? Y eso fue maravilloso, ¿no? Cuando ellas se presentaban y entonces con esta pena y cuando se empiezan a escuchar y se empiezan a abrir, es maravilloso por estas características que te comentaba. Los adolescentes necesitan crecer en comunión, en conjunto. Si bien nosotros como seres humanos somos seres gregarios, los adolescentes necesitan estar en este crecimiento de pares, en este crecimiento con otros adolescentes para animarse y entonces también hablar y también decirlos. Y bueno, pretendemos en este taller justamente que la salida se hace adentro, tanto en padres, madres, como en los niños. Que revisemos primero lo que nos conecta a nosotros nuestra adolescencia para entonces poder recibir a nuestros adolescentes que son preciosos y poderlos contener. Recuerda que un adolescente te necesita. Un adolescente necesita que estés ahora más que nunca, pero no como un chiquito que lo tienes cargado, que lo alimentas, sino él necesita ver, voltear y saber que papá y mamá están atrás de él, que el papá y mamá están diciendo, puedes dar un paso más hacia la vida, hacia tu etapa, hacia la etapa adulta. Y entonces recuerda que nosotros somos inspiradores de nuestros propios hijos. Ellos van a voltear y van a decir, ahí están nuestros padres. ¿Qué tomo de ellos? Que quiero yo también tomarlo para mí y reproducirlo en mi vida de adulto, en mi vida de joven. Y bueno, pues con esto queremos compartirte justamente el taller que estamos promoviendo en Coyowali. Este taller va dirigido a chicos de entre 13 a 16 años, que es una etapa que a veces se deja muy a la deriva, ¿no? Porque entonces no pasa nada entre los 10, entre los 9 años con esta etapa de la latencia y de pronto a los 14, 13 años está este torbellino. Entonces justo queremos llenar sus mochilitas de herramientas acompañados por ustedes, papás y mamás. Son 6 sesiones los que proponemos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, empezando el 12 de marzo y terminando el 23 de abril. El objetivo de este taller justamente es que los chicos reconozcan sus emociones y las validen, las regulen. Las emociones no se controlan, se regulan. Y entonces darle herramientas para manejar estas emociones, para identificarlas. Este taller trabajará con cuentos. Acuérdate que el adolescente aún no tiene todavía esta capacidad crítica, entonces necesita tener un marco de referencia para poder proyectarse y para poder decir, claro, como Baldo Pinto, por ejemplo, un personaje de un cuento que pudo expresar sus emociones y pudo regular su enojo, ¿no? Ejercicios de mindfulness, ya te expliqué por qué. Justamente como Liz decía, ¿no? En esta parte de la neurociencia, mindfulness tiene una parte secular y otra parte científica. Y en esta parte científica, mindfulness nos ayuda justamente a regular las emociones y a poderlas sentir en el cuerpo. Poder entonces que el sistema límbico empiece a trabajar, a procesar y diga, claro, ahora ya sé qué hacer con esta emoción o por lo menos ya la identifico. Puedo dejar a un lado el pasado que trae normalmente depresión o el futuro que va a pasar y la escuela y ya no voy a ver a mis amigos que trae ansiedad. Trabajamos con visualizaciones y hacemos trabajos manuales en donde pues pedimos una sesión antes que el chico tenga preparados colores, que tenga preparados cartulinas, periódicos, bueno, ya les iremos diciendo qué. Y justamente ¿para qué? Pues para trabajar con las emociones, para trabajar su lugar en el sistema familiar y por supuesto incluirlos a ustedes, mamás y papás, en la última sesión o a veces si es necesario una sesión intermedia donde vamos platicándoles qué es lo que estamos trabajando con sus chicos y si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Liz, si no para dejar de compartir mi pantalla. No, está bien. Ok, entonces aquí están los informes. Voy a dejar de compartir mi pantalla justamente para vernos, para verlos, para verlas y por supuesto generar esta plática, esta cuestión de las preguntas. Ana, no sé si quieras compartir algo más. Sí, pues de entrada, muchas gracias. Me parece que es importante abrir un poquito ahorita espacio para preguntas, ¿no? De hecho, hubo un debate un poco en el chat mientras ustedes estaban hablando, pero bueno, quiero cerrar hasta aquí
para agradecerles porque todo esto pues estuvo grabado, entonces para acabar con la grabación y después entonces pasar a las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias. Liz. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias. Entonces, podemos quitar la pantalla.